Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos a fondo en un tema que ha estado causando furor en el mundo de las novelas turcas, y que estoy seguro /diagonal a que les va a encantar. Hoy con lupa y bisturí vamos a desmenuzar el encuentro, las declaraciones y las posibles implicaciones del cariño profesado por el mismísimo Can Yaman, ese galán turco que nos roba suspiros, hacia la talentosísima Demet Özdemir, la actriz que conquista corazones con su carisma y talento. Para aquellos que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Aquí en este espacio, nos apasionamos por todo lo relacionado con las novelas turcas. Analizamos a fondo a nuestros actores y actrices favoritos, desmenuzamos las noticias más jugosas, nos mantenemos al día con los chismes y rumores que nos mantienen pegados a la pantalla y nos hacen vibrar con el mundo del entretenimiento turco. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo para seguir creando este contenido que tanto me gusta compartir. Únete a la comunidad y no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, preparémonos para lo que nos trae aquí. El mundo de las novelas turcas es un torbellino de emociones, de amores, de desamores, de intrigas y por supuesto, de rumores que alimentan nuestra curiosidad. Y cuando dos estrellas tan brillantes como Can Yaman y Demet Özdemir están involucradas, la curiosidad se dispara a niveles estratosféricos. Recordemos que estos dos talentos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una novela que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, y muchos fans, enloquecidos por el romance de Sanem y Can, soñaban con que esa chispa mágica trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad fuera de los sets de grabación. Y aunque las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos fueron el pan de cada día durante y después de la emisión de Erkenci, la realidad es que, al menos públicamente, ambos tomaron caminos separados, tanto profesional como sentimentalmente hablando. Can Yaman, tras el arrollador éxito de Erkenci, decidió emprender una aventura internacional, expandiendo su fama y su atractivo a países como Italia, donde protagonizó Viola come il mare, y demostrando así su versatilidad como actor y su ambición por conquistar nuevos mercados. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series muy populares, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Pero aquí viene lo bueno, lo que nos interesa, lo que nos tiene al borde del asiento. Recientemente Can Yaman concedió una entrevista que ha causado un revuelo monumental. En esa entrevista el actor, con la naturalidad que lo caracteriza, fue consultado sobre Demet Özdemir, y sus palabras, oh sorpresa, fueron de lo más elogiosas y sentidas. Y ahí es donde el drama, la noticia y el análisis que nos convoca se vuelven aún más interesantes. Resulta que ante la pregunta directa sobre su relación actual con Demet, Can Yaman respondió con palabras muy bonitas, respetuosas y que sin duda, tocaron la fibra sensible de los fans de Erkenci y de los seguidores de ambos actores. No solo reconoció el innegable talento de Demet como actriz, algo que ya sabíamos, sino que también destacó su profesionalismo, su carisma, su dedicación y su capacidad para brillar en cada proyecto que emprende. Habló con cariño y nostalgia de la buena experiencia que tuvo trabajando con ella en Erkenci, recordando los buenos momentos que compartieron en el set, las risas, la complicidad que existía entre ellos y la conexión especial que se generaba en cada escena. En sus declaraciones, Can Yaman utilizó adjetivos como talentosa, increíble, profesional, carismática y dedicada. Además, hizo hincapié en el impacto positivo que Demet tuvo en el éxito de la serie, reconociendo su contribución como una parte fundamental, esencial del equipo. No se limitó a decir cosas bonitas por compromiso o por quedar bien, se notaba, en su tono de voz, en su mirada, en la forma en que articulaba cada palabra, que realmente sentía admiración, respeto y afecto por ella. No era una simple cortesía, era una genuina manifestación de reconocimiento hacia una colega. Imagínense la emoción, la alegría, el júbilo de los fans. Después de años de especulaciones, de rumores, de desear una reconciliación romántica, escuchar a Can Yaman hablar así de Demet, de una manera tan sincera, positiva y llena de elogios, fue un regalo para todos los que siguen la trayectoria de ambos actores, para aquellos que vibraron con cada capítulo de Erkenci y para quienes celebran el talento turco. ¿Pero qué significado tienen estas palabras? Son simplemente una muestra de respeto y admiración profesional, un cumplido bien intencionado. ¿O hay algo más?
Podría haber una pizca de nostalgia, de anhelo, de algo más que una simple amistad. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas, las dinámicas pueden cambiar, los sentimientos pueden ser ambiguos y las segundas oportunidades existen. Y por supuesto, todos los fans, los medios y la opinión pública se preguntan si hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de que revivan la magia de Erkénzicus, de que vuelvan a ser la pareja que nos hizo soñar y suspirar. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, creo que las declaraciones de Can Yaman son, en esencia, un gesto de madurez, de gratitud y de reconocimiento hacia una compañera de trabajo que fue fundamental en su ascenso a la fama internacional. Can Yaman demostró ser una persona profesional, respetuosa, que valora el talento, el trabajo en equipo, la buena sintonía y la complicidad que se genera en el set. Además, creo que es una forma elegante de poner fin a cualquier especulación o rumor negativo que pudiera existir sobre su relación, de dejar claro que a pesar de los caminos separados, hay un respeto y una admiración mutua. Es, en definitiva, una muestra de gratitud hacia quien lo acompañó en un momento crucial de su carrera. La reacción del público, como era de esperar, fue de lo más variada, diversa y por momentos apasionada. Algunos fans, los más románticos, celebraron las palabras de Can Yaman, sintiendo que validaban, de alguna manera, la química innegable que veían entre ellos en la pantalla, y alimentando, una vez más, la esperanza de un reencuentro. Otros, más realistas, recordaron que ambos ya han rehecho su vida sentimental por separado, que es poco probable que haya un reencuentro romántico, pero que valoran la madurez y el respeto que mostraron ambos actores. Lo que sí es cierto, y en esto coinciden todos, es que las declaraciones de Can Yaman generaron una ola de cariño y nostalgia por Erkénzicus, por esos personajes que nos hicieron reír, llorar y soñar. Ahora bien, la pregunta clave, la que todos nos hacemos, ¿qué implicaciones tienen estas declaraciones para el futuro profesional de ambos actores? ¿Podríamos verlos juntos en otro proyecto? ¿Será posible una segunda colaboración que reviva la magia de Erkénzicus? Esa es la pregunta del millón, la que mantiene a los fans en vilo. En el mundo de las novelas turcas, y en el mundo del espectáculo en general, todo es posible. Los reencuentros entre parejas de la ficción son comunes, especialmente cuando la química entre los actores es evidente y cuando el público los adora. Y a menudo estos reencuentros son bien recibidos, porque el público se identifica con los personajes, con sus historias, con el amor que los une. Sin embargo, también es importante respetar las decisiones individuales de cada actor, su trayectoria profesional, sus aspiraciones y sus preferencias. Lo que sí es seguro es que estas declaraciones han revivido el interés del público en Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans están más pendientes que nunca de sus proyectos, esperando verlos brillar en nuevas producciones, demostrando su talento y, por qué no, tal vez, soñando con una nueva colaboración. Y quién sabe, tal vez en el futuro, en un futuro cercano o lejano, nos sorprendan con una nueva colaboración, con un nuevo proyecto que nos haga vibrar, reír y soñar una vez más. Además de las declaraciones de Can Yaman, es fundamental analizar la reacción de Demet Özdemir ante estas palabras. ¿Cómo habrá recibido los elogios de su ex compañero de trabajo? ¿Ha respondido públicamente? ¿Qué piensa ella de todo esto? ¿Cómo ha interpretado este gesto de Can? Hasta el momento, Demet Özdemir no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, al menos no de manera pública y explícita. Sin embargo, en sus redes sociales, y en sus entrevistas, ha compartido mensajes de agradecimiento a sus fans, ha publicado fotos de sus proyectos actuales, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Aunque no haya hecho una declaración explícita sobre las palabras de Can Yaman, es muy probable que haya valorado positivamente el gesto de su ex compañero de trabajo, que haya reconocido su admiración, su cariño y su respeto. En el mundo del espectáculo, es común que los actores y actrices mantengan una relación cordial y profesional con sus compañeros de trabajo, incluso después de que los proyectos en los que participaron lleguen a su fin. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece que la relación es de respeto mutuo y admiración, una relación que se basa en la buena sintonía, en la complicidad y en el cariño. La dinámica entre ellos es clave para entender este suceso. Recordemos que Erkénzicus fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo, y gran parte de su éxito se debió a la química innegable, a la complicidad y a la conexión especial que existía entre Can y Demet. Los fans quedaron enamorados de la pareja, de sus personajes, de su historia de amor, y la serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Por eso es comprensible que las declaraciones de Can Yaman hayan generado tanta expectación,
tanto entusiasmo y tantos sentimientos encontrados. Es importante destacar que, más allá de las especulaciones románticas, la relación profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo se puede mantener una relación cordial, respetuosa y hasta afectuosa, incluso después de haber trabajado juntos en un proyecto tan exitoso y de haber compartido experiencias tan intensas. Y esto, en sí mismo, es algo digno de admiración, algo que merece ser reconocido y celebrado. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre este tema. Creo que es importante valorar el talento de ambos actores por separado, sin depender exclusivamente de su pasado y de su relación en Erkenzikos. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, camaleónico, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el romántico y soñador Candivit hasta personajes más complejos y dramáticos. Y Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera con proyectos exitosos y actuaciones memorables, demostrando su capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y para brillar en cada escena. Creo que ambos tienen un futuro brillante por delante y que seguirán cosechando éxitos en sus carreras, tanto en Turquía como a nivel internacional. Además, creo que es importante respetar sus decisiones personales y profesionales, y no presionar para que se repita una situación que ya sucedió, sino celebrar sus logros individuales y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. En definitiva, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir son un gesto de respeto, de admiración profesional y de cariño. Han generado un gran revuelo en el mundo de las novelas turcas, han revivido la nostalgia por Erkenzikos y han puesto el foco de atención en ambos actores. Sin embargo, es importante recordar que ambos tienen sus propias vidas y carreras, y debemos respetar sus decisiones, sus caminos y sus elecciones. La industria de las novelas turcas, conocida por sus historias apasionantes, sus paisajes impresionantes y sus talentosos actores, siempre está generando nuevos temas de conversación. Y en este caso, el encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir ha provocado que los fanáticos y los medios de comunicación analicen hasta el más mínimo detalle, buscando pistas sobre el futuro de esta icónica pareja de la televisión turca. El impacto de Erkenzikos en la cultura popular es innegable. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó una legión de seguidores apasionados que se identificaron con los personajes, celebraron sus triunfos y sufrieron sus decepciones. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un elemento crucial para el éxito de la serie, y su relación fuera de la pantalla se convirtió en objeto de especulación y deseo por parte de los fanáticos. Los medios de comunicación, siempre atentos a las tendencias y a las preferencias del público, no tardaron en analizar las declaraciones de Can Yaman, buscando interpretaciones y posibles implicaciones. Los titulares se multiplicaron, los análisis se intensificaron y las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios. La expectación era palpable y el interés por el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir se disparó. La historia de Erkenzikos es, en esencia, un cuento de hadas moderno, una historia de amor con ingredientes de comedia, drama y romance. La serie logró cautivar a audiencias de todo el mundo, gracias a su guión inteligente, a sus personajes entrañables y a la impecable interpretación de sus actores. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en ídolos, en símbolos de una generación que buscaba historias emocionantes y personajes con los que identificarse. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos tienen un talento excepcional y un potencial ilimitado. Sus carreras están en constante evolución, y sus próximos proyectos son motivo de expectación y entusiasmo. Los fanáticos, por su parte, seguirán apoyándolos, celebrando sus éxitos y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. En este momento es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son individuos con sus propios deseos y aspiraciones. Su relación, ya sea de amistad, de admiración o de algo más, es un asunto personal que debe ser respetado. El público, aunque anhele verlos juntos de nuevo, debe ser consciente de que la vida real no siempre se ajusta a los guiones de la televisión. En resumen, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir son un gesto de cortesía y de reconocimiento hacia una compañera de trabajo. No obstante, han generado un gran interés y una serie de especulaciones sobre el futuro de ambos actores. Lo más importante es recordar que la admiración profesional y el respeto mutuo pueden coexistir, y que el talento y el éxito de cada uno de ellos deben ser valorados independientemente de su relación en el pasado. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis profundo, detallado y apasionado. Espero que les haya gustado esta inmersión en las declaraciones de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir.
¿Qué les parecieron las palabras de Khan? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? ¿Qué expectativas tienen para sus futuros proyectos? No se queden callados, dejen sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Debatamos, opinemos, compartamos nuestras ideas y perspectivas. También no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si disfrutaron de este análisis, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, siempre estamos al tanto de las últimas noticias, novedades y chismes del mundo de las novelas turcas. Analizamos a fondo, debatimos apasionadamente y nos mantenemos al día con todo lo que ocurre en el universo del entretenimiento turco. Únanse a la comunidad, sean parte de esta pasión y no se pierdan ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima. Sigan soñando, sigan disfrutando de las novelas turcas y sigan siendo felices. Chao, chao.